Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. ¿Y qué alcance tiene esa popularización de la que ustedes hablan? ¿Todo el mundo habla de los dólares o todo el mundo accede a tener un dólar en la mano? ¿O hay algunos que hablan más de los que acceden? ¿O hay algunos que ni siquiera las dos cosas, que ni hablan ni acceden al dólar? Bueno, a ver, la diferencia que vos marcás es bien importante, ¿no? Nosotros decimos que en la sociedad argentina el dólar tiene de alguna manera dos vidas distintas, ¿no? Una transaccional, una que tiene que ver con el dólar que circula en transacciones específicamente. Por ejemplo, el mercado inmobiliario está dolarizado desde finales de los 70, entonces comprar y vender propiedades significa manejar dólares, mucho más con el hábito muy instalado de que esas transacciones sean en cash, a diferencia de lo que pasa en muchos otros países donde eso sería inconcebible. Entonces implica no solo hacer cuentas y firmar escrituras en dólares, sino también movilizar un montón de billetes de dólar, ¿no? Entonces, hay efectivamente un modo de existencia del dólar que tiene que ver con su presencia en las transacciones. A veces no necesariamente es una moneda que se usa para pagar, pero sí se usó para definir el precio de un bien. Entonces hay una serie de negociaciones, de contratos que se establecen con una lista de precios que está por detrás, que está dolarizada. Entonces, por más que después la transacción se haga en pesos, el dólar tiene una presencia ahí. Pero también hay otra forma de existencia del dólar, que es como un tema de conversación, como un objeto de preocupación, esto que vemos en estos días, ¿no? Obviamente eso no es todo el tiempo igual. En momentos como este, después del 12 de agosto, con el salto que pega el dólar, con las discusiones sobre el control cambiario, sobre si la crisis cambiaria se transforma en crisis bancaria, es muy común que uno entre a un bar, que estando en la cola, en un chat de padres en la escuela, alguien tire una referencia, una preocupación hacia qué es lo que está pasando con el dólar. En momentos de calma, probablemente no. Y esas dos formas de existencia del dólar pueden ir juntas. O sea, alguien que quiere comprar dólares y le preocupa que el dólar aumente, ¿sí? Por ejemplo, pero no necesariamente van juntas, ¿no? Lo que para nosotros es interesante, digo, toda vez que alguien publica, por ejemplo, un chiste, una viñeta de humor gráfico en un medio cualquiera, que un humorista radial hace un chiste con el dólar y eso provoca risa, es porque del otro lado hay un lector, hay un oyente que entendió la gracia, ¿sí? Claro. Si la entendió es porque esa referencia, bueno, está presente, ¿no? Se puede decir que es una especie de, o por lo menos lo que hayan encontrado ustedes en la investigación, que es un dispositivo cultural el dólar, que se puede presentar como un Sí, dispositivo absolutamente, absolutamente. El dólar es un objeto de nuestra cultura popular en este sentido. Nosotros en el libro, parte de la historia que contamos es cómo el dólar va apareciendo en estos típicos objetos, ¿no? de la cultura, como es las producciones humorísticas, las obras de teatro, la literatura, la música, digamos, cómo la referencia al dólar empieza a colarse en un montón de universos que nada tienen que ver con la economía, con el mundo financiero, con las transacciones. Cuando nosotros recogemos, por ejemplo, cómo el dólar empieza a aparecer en los títulos de las obras del teatro de revistas, lo que queremos señalar es justamente esto que yo decía antes en relación con el chiste. No es que la obra de teatro sea sobre el dólar, la obra de teatro es sobre lo que son todas las obras del teatro de revistas, pero en el título hay algo pícaro, ¿sí? Que capta, digamos, que busca unir la vida cotidiana con eso que hace humor. Bueno, ustedes lo mencionan en el libro también, hacen una mención a películas argentinas del principio de los 80, Plata Dulce, Tiempo de Revancha, ¿no? Que un poco expresaban esa situación. Exactamente, ahí hay otra dimensión que es cómo uno puede encontrar en el cine o en la literatura descripciones de situaciones o presentación de situaciones a través de conversaciones, pero sobre todo de cosas que hacen los personajes que ponen en evidencia la presencia de esta moneda en cuentas, en cálculos, en acciones cotidianas, ¿no? Entonces, más allá de si son
elementos que sean centrales para la narración. Cuando uno ve en Plata Dulce la famosa figura de Doña Hortensia, que es esa jubilada que va al centro a comprar dólares, en el contexto de la narración de Plata Dulce es muy importante, ¿no? Ese personaje, ¿no? Esa referencia al dólar es central. De hecho, uno de los títulos que se había barajado para Plata Dulce antes de que quedara Plata Dulce era ¿Qué verde era mi dólar?, ¿no? Haciendo un poco el juego de palabras con Cuán verde era mi valle, que era una clásica película del cine de Hollywood. Entonces ahí el dólar es un personaje central. En otras obras que nosotros citamos, el dólar, la referencia al dólar no es central, ¿sí? Pero forma parte de la reconstrucción de una cotidianeidad de una época, ¿no? Entonces es lo mismo, digamos, hace a un verosímil. Puede ser, este lugar es esta especie de refugio en el cual encuentra la gente en el dólar, digamos, están instaladas en nuestras vidas, que esté dando una señal o una idea de un cierto fracaso del Estado, digamos, frente a la sociedad. ¿Se puede decir? A ver. De que el dólar, digamos, tenga que ser el lugar donde un ciudadano, una persona se refugia, cuida sus ahorros, es como un lugar que está amparado, ¿no? Ustedes hacen una especie de comparación también con el lugar que ocupan las armas en la sociedad norteamericana, ¿no? Ese lugar que uno lo hace sentir seguro, con cierto lugar de autonomía también, ¿no? Y de amparo. Sí, hay algo efectivamente, uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es lo que encuentra esa parte de la población argentina que sí accede a los dólares y que no es toda, ¿no? Pero que sí recurre al dólar, por ejemplo, para ahorrar, aunque sean pequeños montos, o que sí opta por tener dólares en vez de comprar dólares en vez de hacer otro tipo de inversión? ¿Qué le da el dólar que no aparece en otro lado? Y claramente lo que nosotros decimos es que lo que el dólar otorga a quien lo tiene es un margen de maniobra, digamos, un grado de autonomía o de libertad que no tiene cuando se mantiene en pesos. ¿Por qué? Porque manteniéndose en pesos está atado a los quebrantos de la economía argentina. Y en cambio, cuando está en dólares puede, bueno, de algún modo resguardarse un poco, y ahí viene esta idea de un refugio en el dólar, ¿sí? Que tampoco es una idea que estuvo siempre, sino que se consolida a partir de los años, fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Al calor de una inflación muy alta contra la cual los salarios pierden siempre. Pero efectivamente el dólar da un margen de maniobra que en una economía que tradicionalmente ha tenido signos muy fuertes de inestabilidad y de momentos con un horizonte de profunda incertidumbre, bueno, el dólar ahí aparece como ese elemento que te permite, por un lado, interpretar lo que está pasando, ¿no? Y ahí la importancia del número del dólar, de que el dólar sea una información relevante en la prensa cotidiana. ¿Qué dice ese número? ¿Por qué es importante saber a cuánto está el dólar, incluso para el que no tiene? Bueno, para el que no tiene dólares, ¿no? Bueno, es importante porque en un contexto donde todo parece moverse de fuerte inestabilidad, bueno, ese número y que ese número suba o baje es una brújula para orientarse, ¿no? Una brújula que está diciendo algo sobre qué está pasando con la economía o qué puede pasar. Lees la realidad a través de eso. Exacto, pero también más allá, ¿no? Cuando el dólar sube y sube durante muchos días seguidos y nos preocupamos, sabemos que eso se va a trasladar a la góndola, como se dice hoy en día. Eso va a tener un impacto en el resto de los precios de la economía y por eso nos interesa, pero también eso nos está diciendo qué es lo que está pasando con el gobierno de turno. O sea, cuando eso pasa es que el gobierno no está pudiendo controlar una variable muy importante de la economía, ¿no? Entonces eso, en un contexto electoral, nos dice qué chance tiene, por ejemplo, el oficialismo de reelegir. En estos días, ese oficialismo es Cambiemos. En otros contextos electorales el oficialismo fue otro, pero esa asociación se da muy claramente, ¿no? A la vez que es un refugio, también no actúa simultáneamente como un generador de desigualdades sociales el dólar también, el que no puede acceder, no puede haber un orden en ese sentido. Yo ahí creo que
muchas veces, digamos, esta centralidad que ha tenido el dólar en nuestro país, ¿no? Y este camino de popularización que tuvo la moneda norteamericana hace que muchas veces se hable del dólar como si fuese un personaje, ¿sí? Como si fuera un actor dotado de performatividad, de capacidad de performar, de crear cosas, ¿no? Pero el dólar sube porque sube y baja porque baja y produce cosas y no produce cosas. Obviamente uno en términos figurados puede, digamos, pensar en esto, pero en todo caso, si hay desigualdades y si esas desigualdades se profundizan en determinado contexto, eso tiene que ver con una dinámica económica de la cual el dólar es un emergente más, ¿sí? No es que el dólar en sí mismo está produciendo más desigualdad, ¿sí? En todo caso es una economía en la cual el Estado no logra, por un lado, hay un problema con las finanzas públicas, digamos, con un Estado que no logra resolver problemas de déficit, y hay una economía que tiene menos dólares de los que necesita, que termina generando situaciones en las cuales no solo no se resuelven las desigualdades existentes, sino que se profundizan, por ejemplo, en la forma de brechas más grandes entre los más ricos y los más pobres. Pero no es el dólar el que hizo más ricos a En los sí mismo. ricos y más pobres a los pobres, ¿sí? ¿Los medios qué papel han cumplido en este vínculo, en esta popularización del dólar y el hombre de a pie, digamos, la persona común? Digamos. Bueno, uno muy importante, ¿no? Uno muy importante en el sentido de que es a través de la información periodística, en primer lugar, que el dólar llega a las casas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchas veces eso tiene que ver con el trabajo de los medios, el trabajo periodístico que hacen los medios, y otras con un trabajo con algo que se transmite a través de los medios, pero que no producen los medios. Por ejemplo, el mensaje publicitario, ¿no? Que se puede publicar en determinados medios, pero que no nació ahí, que fue elaborado en otro lado, ¿no? Efectivamente, cuando uno mira estos años 60, esta década que es el inicio de esa popularización, una de las cosas que uno ve es cómo cambia a lo largo de ese periodo el modo de narrar la economía, ¿sí? El periodismo económico prácticamente no existía como tal antes de ese momento, lo que había era los grandes medios de comunicación, reproducían la opinión de grandes especialistas en economía, por ejemplo, reproduciendo las conferencias que daban en universidades, en el Banco Central, en distintos lugares. Había analistas que lo que hacían era publicar tablas con números y eventualmente hacer un panorama semanal, pero siempre pensando en un público conocedor, ¿sí? Le estaban hablando a alguien que en realidad ya contaba con esa información. A partir de los años 60, de la mano también de una renovación de la prensa gráfica en general, empieza a aparecer una narración de la economía que está más pensando en un lector común, en el hombre y la mujer de a pie, sobre todo en el hombre de a pie cuando se pensaba en economía todavía, no se imaginaba una destinataria mujer de esas informaciones, pero sí de alguien que no es un experto, que no sabe cómo funciona el mercado cambiario, que no es un empresario. Y en esa renovación, las crisis, o sea, esos momentos de turbulencia cambiaria, son un momento de gran despliegue de herramientas, entonces narrativas. Entonces, de golpe, no solo la información sobre el dólar pasa a la tapa del diario, sino que además empieza a cubrirse con fotos, ¿sí? Es inédito para la noticia económica que sea necesario movilizar un reportero gráfico, ¿sí? Claro. Una foto, en este caso, de las aglomeraciones que hay en la calle San Martín, y empieza a florecer un género de crónica, ¿sí? Casi de crónica urbana, donde se describen los lugares, se describen a los personajes, se dan indicios de cómo funciona ese mercado cambiario. Entonces, ahí es de la mano de esos relatos que ese mercado cambiario va dejando paulatinamente de ser opaco, de ser algo que uno no sabe cómo funciona, dónde queda, quién está ahí, a empezar a ser algo conocido por un público más grande, ¿no? Entonces, y del mismo modo, las referencias al dólar empiezan a aparecer en otras formas, digamos, en otras noticias, cuando se habla del aumento del costo de vida, que era el modo en que en la época se nombraba la inflación. Bueno, comparar precios de bienes con el precio del dólar como una manera de hacer comprensible los grandes saltos. Entonces, efectivamente, los medios de comunicación
tuvieron un rol muy importante en este camino de volver familiar aquello que antes estaba reservado para una élite. Y de legitimarlo, ¿no? Porque ¿qué pasó entre medio de otras formas de mencionar al dólar negro o al dólar ilegal y que hoy se llame dólar blue, digamos, un nombre Sí, amable? eso igual pasó mucho antes de que tuviéramos el nombre blue, cuando se hablaba de mercado paralelo, que era el modo en que se habló durante todos los 80, digamos, hasta la convertibilidad. Y después de la convertibilidad en los primeros años de los 2000, el blue era el paralelo, ¿sí? Claro. Bueno, el paralelo tampoco tiene una connotación negativa, es el paralelo, está en paralelo, Claro. ¿sí? Nada dice que es malo o bueno. En realidad esa denominación peyorativa para el mercado no oficial, no legal, ya empieza, digamos, en los años 60. Uno ve en los años 30, en los años 40 se habla de la bolsa negra de cambios, después se habla del mercado negro y paulatinamente se va abandonando esa denominación por el mercado marginal, por el paralelo, por connotaciones menos peyorativas y lo más importante de todo, su cotización empieza a aparecer naturalmente mencionada en la prensa como un dato económico, ¿sí? Esto tiene que ver también con que ese estatuto de ilegalidad del mercado paralelo es un poco ambiguo hasta principios de los 70. Nuestra ley penal cambiaria, o sea, la que convierte en delito el cambio ilegal y no en una simple contravención, es recién del 71, ¿no? Entonces había una especie de zona gris, pero efectivamente la prensa contribuye a la legitimación de esas operaciones en la medida en que, bueno, si se puede hablar abiertamente publicando los números en el diario, entonces esa ilegalidad aparece un poco borroneada, ¿no? Vuelvo un poco a esto que charlábamos antes en la pregunta anterior de las desigualdades sociales. Vos planteabas que no necesariamente el dólar es el generador de esas desigualdades, sino que es un aspecto más. Las desigualdades de género, ¿puede visibilizar, digo, el dólar o visibiliza el dólar esas desigualdades de género también? ¿Puede ser como una expresión? ¿Qué vínculo? A ver, en la historia de la popularización del dólar uno puede encontrar que uno de los hitos de la profundización de esa popularización, o sea, de cómo ese crecimiento del dólar como moneda familiar, cercana, digamos, manejable por públicos cada vez más amplio, en el momento en que las mujeres llegan a las casas de cambio. ¿Sí? En el que las mujeres de manera masiva aparecen como entre los clientes de las casas de cambio. O sea, las casas de cambio no tenemos solamente Y era un terreno señores masculino. de traje y corbata con sombrero que uno asume oficinistas que trabajan en el centro de la ciudad, sino que tiene señoras de batón y de ruleros como la doña Hortensia de Plata Dulce que están entrando en ese mercado también, ¿no? Eso forma parte de muchos procesos al mismo tiempo. Uno puede decir efectivamente, bueno, nos está hablando de una masificación, ¿sí? Nos está hablando también de un mayor protagonismo de las mujeres en el manejo de las economías de los hogares y nos está hablando también en contextos como el que retrata Plata Dulce de elevadísima inflación. Nos está hablando de cómo el dólar entra como un recurso más, incluso para manejar los aspectos más cotidianos de la economía doméstica, ¿no? Cuando esa señora ama de casa, esa jubilada, va a comprar dólares, seguramente no sea para hacer las grandes inversiones del patrimonio familiar, sino porque el dólar entró en el menudeo de la economía cotidiana. Claro. Entonces, en esa plata chica que manejan las amas de casa, entra el dólar también. No solamente para las grandes operaciones, no sé, comprar la casa, comprar un auto, ¿no? Ahí deja, creo, de ser solo un territorio masculino. Bueno, hoy llegamos también, los arbolitos, no hay solo varones, hay mujeres, también uno va, recorre la calle por Florida, eso me además. refiero hace mucho tiempo. Claro, Hoy ya la situación es muy distinta. Es distinta. ¿Se puede decir entonces, digamos, que esta historia, este apego, esta popularización del dólar va de la mano a vernos como un país más inestable, digamos?